El tintineo de las copas se detuvo en seco, sustituido por un silencio cortante que le heló la sangre en el opulento comedor de los Almeida. En vez del esperado brindis por el 20º cumpleaños de Leonor, un montón de papeles arrugados y desordenados fue arrojado sobre el mantel de lino bordado, esparciéndose entre cubiertos de plata y copas de cristal. No eran regalos, sino sentencias, documentos de deudas abrumadoras y cartas íntimas, repletas de pruebas irrefutables de adulterio. La farsa de aquella noche y de 20 años de una vida cuidadosamente construida se venía abajo en ese instante. La alta sociedad, antes risueña y complaciente, ahora se inclinaba, ojos desorbitados, para descifrar la caligrafía que dictaba la ruina de un hombre. Era el principio del fin, un espectáculo cruel y meticulosamente planeado. El coronel Ignacio de Almeida, antes el pilar inquebrantable de la sociedad colonial, sintió que el aire le faltaba. Cada respiración se volvía una carga pesada. Su rostro, antes sonrosado y seguro de sí mismo, perdió el color, convirtiéndose en una máscara de cera pálida y desfigurada por la derrota. Los ojos, acostumbrados a mandar y a dictar órdenes, ahora vacilaban, perdidos en la confusión de los documentos esparcidos sobre la mesa. Aquella celebración, que debía coronar su poder y su impecable linaje, se transformaba en su propio cadalso público. Las palabras susurradas, las miradas de asombro de los invitados, eran golpes más duros que cualquier látigo, perforando su reputación y su orgullo hasta la médula. Él veía su imperio, construido con tanto esmero y brutalidad, desintegrarse en cuestión de minutos ante todos, una caída libre e irremediable. En el centro del torbellino, Leonor permanecía, una estatua congelada de dolor y traición. La mirada que le lanzaba al coronel no era de vergüenza, sino de una comprensión devastadora que parecía desgarrar su alma en pedazos. Las pruebas de adulterio eran solo el preludio. Los documentos revelaban algo aún más cruel, la verdad sobre su propio origen. No era la hija legítima de Ignacio, sino la recién nacida mulata, fruto de un amorío ilícito con una joven esclava doméstica, impuesta a la familia como una hija adoptiva. La fachada de su vida, la identidad que ella siempre había creído suya, era una mentira cuidadosamente elaborada, una crueldad que la transformaba en el arma más potente de aquella noche. La inocencia de su cumpleaños se desmoronó bajo el peso de una verdad insoportable. Detrás de la cortina de devastación, una figura se cernía con una serenidad perturbadora, doña Isabela de Almeida. Su mirada, antes recatada y discreta, ahora ardía con una llama fría de triunfo. Cada documento, cada palabra pronunciada por Leonor, cada mirada de condena de los invitados, era un golpe que ella había orquestado con paciencia quirúrgica. Ignacio la dominó por años, creía tener el control de su vida y de sus secretos, pero Isabela, la esposa sumisa, tejió una venganza que tardó 2 décadas en materializarse. Ella entregaba no solo la reputación de su marido a la furia de la sociedad, sino también a su propia hija biológica, Leonor, criada como si fuera suya, a la dolorosa verdad, transformándola en la clave de su ruina. El amo de la casa era ahora la marioneta, y ella, la cruel titiritera. Isabela de Almeida no alzaba la voz, no gesticulaba con furia, solo observaba, y en su silencio residía una fuerza que asustaba más que cualquier grito. Cada uno de los presentes sentía la energía gélida que emanaba de ella, la mujer que, por años, parecía solo un adorno elegante en los salones coloniales. Nadie imaginaba que bajo aquella fachada de porcelana, una mente aguda e incansable mapeaba cada falla, cada secreto del coronel. Ella había usado la propia estructura de la hacienda, los chismes entre la servidumbre, el orgullo ciego de Ignacio e incluso el amor de Leonor, como herramientas afiladas en su conspiración silenciosa. Era un juego de ajedrez en el que ella, la pieza más subestimada, ejecutaba el jaque mate final, dejando a todos perplejos con la profundidad de su estrategia. El aire de la sala estaba denso, cargado con el olor a vergüenza y la fragancia marchita de flores, un contraste disonante. Las miradas de la alta sociedad, antes llenas de escarnio social e hipocresía velada, ahora se transformaban en pura incredulidad,
rozando el horror. Ellos presenciaban no solo la caída de un hombre poderoso, sino la implosión de un mundo de apariencias que todos ellos habitaban. El escándalo de Ignacio de Almeida no era un evento aislado, sino un espejo que reflejaba las sombras bajo el barniz de sus propias vidas privilegiadas. Cada susurro, cada movimiento de cabeza, era un reconocimiento tácito de que las bases de su propio poder y prestigio podían, en cualquier momento, ser corroídas por verdades igualmente chocantes. La fiesta se convirtió en un tribunal, y todos eran jueces y, potencialmente, los próximos acusados. En aquel instante, el destino del coronel Ignacio de Almeida estaba sellado, irrevocablemente. Su fortuna, su honor, su familia, todo se desvanecía como humo en el aire denso de aquella noche fatídica. La humillación era completa, pública e irreversible. La furia silenciosa de Isabella se había manifestado de una forma que Ignacio jamás podría haber previsto o combatido, y el instrumento de su caída era la criatura que él impuso como prueba de su dominio. El banquete de cumpleaños de Leonor, concebido para celebrar la vida, se había convertido en el escenario de una ejecución social, un sacrificio ritualístico orquestado por una mujer que se negaba a ser solo una víctima más. El mundo conocía ahora la verdad, y la verdad, como un veneno lento, destruiría todo lo que Ignacio valoraba. Pero ¿cómo una mujer llegó a tal punto de calculada crueldad? Para comprender la semilla de la implacable venganza que floreció en Isabella, es imperativo retroceder en el tiempo, décadas antes de aquel fatídico banquete. Nació bajo el vasto cielo de unas tierras áridas, en una aldea indígena enclavada entre las riberas sinuosas de un gran río y la densidad de un bosque seco. Su nombre de nacimiento era Yassi, haciendo eco a la luna en las canciones de su gente, y desde temprano, sus ojos castaños, tan profundos como las aguas del río, observaban el mundo con una curiosidad inusual. La vida en su comunidad era dictada por los ritmos de la naturaleza, por la danza de las cosechas y por la sabiduría ancestral transmitida en círculos de fuego, donde el respeto por la tierra y los espíritus era la base de cada día. La resiliencia, para su pueblo, no era una elección, sino la propia esencia de su existencia, forjada en generaciones de convivencia con la brutalidad del clima. La infancia de Yassi estuvo marcada por la libertad de las selvas, por las enseñanzas de su abuela sobre las hierbas curativas y por los cuentos de los guerreros antiguos que defendían sus tierras contra invasores. Aprendía a cazar, a tejer fibras resistentes para cestos y esteras y a leer las señales del viento y de las estrellas, desarrollando una agudeza sensorial que se probaría crucial años después. Sus días estaban llenos de risas y del trabajo comunitario, donde cada miembro contribuía a la supervivencia y prosperidad de todos. El concepto de propiedad individual era tenue. La tierra era de todos, los recursos compartidos. Esta era la estructura de un mundo donde la colectividad era la columna vertebral, un contraste flagrante con el individualismo y la posesión que ella llegaría a conocer. La paz, sin embargo, era un espejismo efímero. La noticia de la llegada de los hombres de hierro se esparció como un incendio por el bosque seco, trayendo consigo un presagio de desgracia. Yassi, todavía una niña, vio el miedo instalarse en los ojos de los ancianos, la sombra de la incertidumbre cernirse sobre los rituales. No tardó en que la invasión se concretara, una avalancha de pólvora y crueldad que aplastó la inocencia de su aldea. Hombres con armaduras relucientes, con armas que escupían fuego, profanaron sus templos, saquearon sus tierras y, peor aún, transformaron seres humanos en mercancía. Aquel día, el olor a humo y el grito de su madre se convirtieron en la primera capa de dolor en su memoria. Capturada en medio del caos, Yassi fue arrancada de su realidad con la brutalidad de un árbol derribado a la fuerza, el arrastre con cadenas, el desconocimiento de la lengua de los captores, la mirada petrificada de otros cautivos. Todo se mezclaba en una experiencia de terror indescriptible. La larga marcha, bajo el sol implacable, se transformó en un viacrucis que la llevó lejos de las aguas conocidas de su río, hacia un destino incierto y cruel. Cada paso era una despedida de la libertad. Cada día,
una confirmación de la nueva identidad impuesta, esclava, sin nombre, sin voz, desprovista de humanidad a los ojos de sus nuevos amos. La hacienda Aurora, un imperio de caña de azúcar erigido sobre el sudor y la sangre de incontables vidas, fue el escenario de su nueva existencia. Al llegar, Yassi fue renombrada Isabella, un nombre que sonaba extraño y vacío en su propia boca. El impacto con la magnitud de la propiedad, la vastedad de los cañaverales que se extendían hasta el horizonte, el olor dulce y empalagoso de la melaza y el constante sonido de los látigos, crearon un contraste brutal con la simplicidad de su aldea. Ella era solo un cuerpo más en un mar de rostros cansados, todos aprisionados por la misma fuerza implacable. Allí, la resignación parecía ser la única forma de supervivencia, la única barrera contra la aniquilación total del alma. Isabella fue asignada a los trabajos domésticos de la residencia principal, una posición que, aunque no menos exhaustiva, le ofrecía una perspectiva singular. Lejos de los cañaverales, servía la mesa, limpiaba los aposentos y escuchaba las conversaciones de los amos, absorbiendo cada detalle de aquel mundo opulento y perverso. Sus oídos, acostumbrados a los susurros del bosque, se agudizaron para los tonos de las voces, las pausas, los silencios que revelaban tanto como las palabras. Ella presenciaba la hipocresía, la frivolidad y la crueldad casual de sus opresores, escondida tras una fachada de civilidad. Aquella proximidad forzada se convertiría, sin que los amos lo supieran, en su más poderosa escuela de observación y estrategia. A pesar de la rutina inhumana y de la pérdida de su identidad, Isabella guardaba una llama interna, alimentada por su origen y por una inteligencia innata. Aprendió a leer y a escribir en secreto, aprovechando los fragmentos de papel y las sombras de la noche. Su mente, aguda desde la infancia, registraba detalles, la forma en que los hombres se movían, los hábitos de los amos, las rutas de los guardias, los puntos ciegos de la propiedad. No era solo una esclava, era una observadora, una estratega en formación, disfrazada bajo una quietud que muchos confundían con sumisión. Esa capacidad de asimilar información sin ser notada sería su mayor arma en el futuro. El coronel Ignacio de Almeida, el amo de la hacienda Aurora, era una figura imponente y temida. Sus ojos gélidos y su sonrisa cortés escondían un alma fría y un ego gigantesco. Isabella lo observaba de cerca, notando su vanidad, su deseo insaciable por poder y su creencia inquebrantable en su propia superioridad. Trataba a sus esclavos como meros instrumentos, objetos sin voluntad ni sentimientos, desechables según su conveniencia. Ignacio personificaba la crueldad intrínseca del sistema, y su presencia imponía una atmósfera de constante tensión y miedo. Isabella, como tantas otras, sintió el peso de su poder, pero, a diferencia de muchos, ella estudiaba al opresor, memorizando cada falla. Los años se arrastraban en la hacienda Aurora bajo una paz precaria, una calma antes de la tormenta, que escondía la ebullición de la injusticia. Pequeños actos de resistencia, susurros de esperanza entre los esclavos y la creciente arrogancia del coronel Ignacio de Almeida eran señales de que el equilibrio de poder era tenue y frágil. Isabella, con su perspicacia, percibía los vientos de cambio, el aumento de la opresión, los castigos más severos y la intensificación de la desesperación silenciosa que recorría los alojamientos. Cada día era una lección sobre la naturaleza del poder y de la servidumbre, preparándola para el momento en que la resignación ya no sería una opción y la semilla de la venganza encontraría suelo fértil para brotar. En el torbellino de privaciones de la hacienda Aurora, Isabella encontraba un raro refugio en la presencia de su hijo, Joaquim, un niño de 7 años, con ojos que reflejaban la misma curiosidad perspicaz de la madre. Joaquim era la personificación de la resiliencia y la esperanza, un pequeño faro en la oscuridad opresiva. Poseía una risa fácil, contagiosa, y una imaginación fértil que lo llevaba a crear mundos de fantasía en los confines del alojamiento. Para Isabella, Joaquim no era solo su hijo, era el vínculo con su ancestralidad, la promesa de un futuro que, por más distante que pareciera, ella anhelaba ver. Aquel pequeño ser inocente
era la razón por la cual Isabela soportaba los días, un recordatorio constante de que la vida, a pesar de su dureza, aún poseía un propósito. Joaquim, a pesar de su tierna edad, ya demostraba una inteligencia aguda y una vivacidad que lo hacía notable entre los otros niños. Cuestionaba el porqué de las cosas, observaba los patrones de los amos y sus actitudes, y muchas veces, sin intención, atraía la atención indeseada con su franqueza. Isabela le enseñaba en silencio, a través de gestos y miradas, a navegar en aquel mundo de peligros. Ella intentaba protegerlo de la crudeza, de la violencia arbitraria que permeaba la hacienda, pero sabía que era una batalla constante contra un sistema implacable. Él representaba el futuro que ella anhelaba para su gente, una generación que quizás pudiera algún día conocer la verdadera libertad. La rutina en la hacienda era un engranaje bien lubricado por la tiranía, y cualquier desvío era castigado de inmediato. Aquel año, una sequía prolongada había mermado las cosechas, exacerbando el temperamento ya volátil del coronel Ignacio. Pequeñas infracciones, antes ignoradas, pasaron a ser vistas como insubordinación grave. La tensión flotaba en el aire como una niebla densa y pegajosa, sofocando cualquier resquicio de alegría o esperanza. El látigo parecía más activo, las voces de los capataces más agudas y los ojos del coronel Ignacio más fríos. Era una atmósfera propicia para la eclosión de la violencia más arbitraria y desmedida, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Una mañana bochornosa, la pesada atmósfera de la hacienda Aurora se volvió casi insoportable. Una nueva regla, arbitraria y cruel, había sido impuesta por el coronel Ignacio. Cualquier esclavo encontrado con artículos innecesarios sería severamente castigado. El coronel buscaba reafirmar su control, exacerbado por la caída en la producción de café. En la mente retorcida del coronel, el empobrecimiento de sus esclavos garantizaría su docilidad. Esta medida era uno más de sus caprichos, una forma de exhibir su poder absoluto, de recordar a todos que sus vidas y sus pocas pertenencias estaban a merced de su voluntad. La hacienda se transformó en un campo minado de órdenes y prohibiciones, donde la menor falla podría tener consecuencias letales. En medio de la opresión que no paraba de crecer, algo sin importancia desató el horror. Joaquim, con su curiosidad inocente, había encontrado un pequeño amuleto de madera tallada, un objeto que para él era solo un juguete, pero que para el capataz principal representaba una clara violación de las nuevas órdenes del coronel Ignacio. El capataz, para congraciarse con el amo, arrastró al niño frente a todos, con el amuleto exhibido como prueba de un crimen. La escena era un espectáculo de humillación, una advertencia disfrazada a todos los que pudieran guardar la esperanza de tener algo propio. Isabela, de lejos, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una premonición oscura que la dejó helada. El aire se puso denso, pesado con la expectativa del castigo. Los esclavos, reunidos a la fuerza, mantenían la mirada baja, la mayoría evitando fijarse en el niño Joaquim. Todos contenían la respiración, y el zumbido insistente de las moscas en el calor húmedo de la mañana era el único sonido que rompía el silencio opresivo. El coronel Ignacio, con su uniforme impecable y un rostro impenetrable, caminó lentamente hacia Joaquim. Sus pasos resonaban como tambores en el pecho de Isabela, que sentía su cuerpo temblar, una premonición terrible apretándole la garganta. Ella observaba cada movimiento, cada gesto del coronel, sintiendo que el destino de su hijo estaba a punto de sellarse de forma irreversible. El coronel Ignacio de Almeida se detuvo frente a Joaquim, quien, a pesar del miedo visible en sus ojos, se mantenía erguido, un reflejo de la dignidad de su madre. El coronel levantó la mano, no para golpear, sino para hacerle una señal a uno de sus hombres, quien enseguida trajo un látigo de cuero crudo. El simple chasquido del material al cortar el aire fue suficiente para romper cualquier ilusión de humanidad. Isabela, con el corazón hecho pedazos, observaba impotente, sintiendo el terror helarle las venas. El escenario estaba listo para una demostración brutal de poder, y el pequeño Joaquim sería el sacrificio para reafirmar la autoridad del coronel. La calma antes de la tormenta
había llegado a su fin. El látigo bajó por primera vez, rasgando el aire con un silbido sibilante antes de encontrar la tierna piel de Joaquim. El grito del niño, agudo y desesperado, atravesó la hacienda como una lanza, perforando el corazón de Isabela y resonando en los oídos de todos los presentes. El dolor físico era solo una parte del tormento. La verdadera crueldad residía en la demostración pública, en la humillación de un niño inocente. El coronel Ignacio observaba con una sonrisa de satisfacción, sus ojos gélidos reflejando la ausencia de cualquier remordimiento, satisfecho con el impacto de su ejemplo. Fue en ese instante, al escuchar el grito de su hijo, que algo se rompió irremediablemente dentro de Isabela. Con cada golpe, la piel de Joaquim se abría, revelando un rojo vivo que contrastaba con el tono de su piel. Isabela sentía cada latigazo en su propia carne, la impotencia carcomiendo su alma. Intentó avanzar, pero fue contenida brutalmente por un capataz, sus gritos silenciados por una mano fuerte sobre su boca. El olor a sangre y sudor se mezclaba con el polvo de la tierra, creando una atmósfera sofocante de horror. Joaquim, al principio, lloraba y se debatía, pero a medida que los golpes se sucedían, su voz se convirtió en un gemido débil, un susurro de dolor que se perdía en el aire. La escena era una pesadilla viva, pintada con la crueldad más abyecta. Los ojos de Isabela se clavaron en el frágil cuerpo de su hijo, temblando bajo el impacto de cada golpe. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero el dolor en su pecho era tan intenso que parecía consumir el propio acto de llorar. Ninguna de las demás personas esclavizadas se atrevió a levantar la mirada, testigos silenciosos de una atrocidad que se repetía de diferentes maneras. El sonido ruidoso del látigo y los gemidos de Joaquim eran la banda sonora de un tormento que parecía no tener fin. La crueldad era desmedida, no buscaba solo castigar una infracción, sino aplastar cualquier chispa de resistencia, cualquier atisbo de humanidad que pudiera existir en ese lugar. El ritmo de los golpes disminuyó, pero no por piedad. El coronel Ignacio, con un gesto frío, le indicó al capataz que el castigo aún no había terminado. Luego, ordenó que Joaquim fuera llevado al cepo, un instrumento de tortura aún más brutal. El terror se instaló en la mirada del niño, que ahora apenas podía moverse. Isabela, al ver a su hijo siendo arrastrado, soltó un grito ahogado, una mezcla de desesperación y furia que la desgarraba por dentro. La escena era un espectáculo macabro, una demostración de poder que superaba los límites de la comprensión humana, dejando una cicatriz imborrable en la memoria de todos los allí presentes. Atado al cepo, Joaquim ya no tenía fuerzas para gritar. Sus gemidos eran solo un hilo de sonido, casi inaudible, a medida que la crueldad del coronel alcanzaba su punto más alto. El capataz, siguiendo las instrucciones sádicas, aplicó más golpes, ahora apuntando con precisión para maximizar el sufrimiento y la humillación. Isabela, contenida por los capataces, presenciaba todo. Sus ojos inyectados en sangre, la impotencia desgarrándole el alma. Ella sintió cada golpe como si fuera en su propia piel, y el sabor amargo de la sangre en su boca era un recordatorio constante de su incapacidad para proteger a su hijo. El aire se llenó de un olor metálico, y la escena se volvió un borrón de dolor y desesperanza. Entonces, el silencio. Un silencio súbito y aterrador se apoderó de la hacienda, rompiendo la sinfonía de dolor y sufrimiento. Joaquim ya no se movía. Su pequeño cuerpo, desfigurado y ensangrentado, colgaba inerte del cepo. El coronel Ignacio, con una sonrisa de burla, observó la escena. Su satisfacción era evidente. Para él, era solo una lección más, un ejemplo más de su poder. Pero para Isabela, ese silencio no era el final, era el principio. El final de la inocencia, el final de la resignación y el principio de una promesa de venganza que ella juraría cumplir con cada fibra de su ser. La vida en Aurora jamás sería la misma, y la semilla de la retribución había sido plantada. El mundo de Isabela se hizo pedazos. El cuerpo de Joaquim fue retirado del cepo y arrojado sin ceremonia al suelo. Isabela logró zafarse de los capataces, arrastrándose hasta su hijo. Lo abrazó sintiendo el calor residual de su piel,
el peso inerte de su pequeño cuerpo. Ya no había lágrimas, solo una sequedad insoportable en sus ojos y un dolor tan profundo que se transformó en entumecimiento. El olor a sangre y muerte impregnaba el aire, y las moscas ya comenzaban a rodear el cuerpo. En ese momento, el luto se transformó en algo frío y afilado, un instrumento de su nueva y terrible resolución, mientras la noche cubría la hacienda y otros esclavos, en medio del luto y el miedo, preparaban el pequeño cuerpo de Joaquín para el entierro. Algo fundamental cambió dentro de Isabela. El dolor punzante en su pecho se cristalizó en un enfoque inquebrantable. El tiempo de lamentar había terminado. Ese era el momento de transformar la impotencia en poder, el rencor en estrategia. Su mente, antes subyugada por la necesidad de sobrevivir, ahora ardía con un propósito singular: la retribución. Ella comprendió que la justicia no vendría de arriba, sino que sería forjada por sus propias manos. El mundo le había quitado todo. Ahora, ella les quitaría todo a ellos. La rabia, antes una emoción volátil y paralizante, ahora se refinaba en una fuerza fría y controlada. Isabela ya no sentía la necesidad de gritar o llorar. Cada respiración, cada latido de su corazón estaba dedicado a la materialización de su venganza. Ella visualizaba el rostro del coronel Ignacio, las facciones sádicas que había mostrado mientras su hijo moría, y esa imagen se convirtió en la fuerza motriz de su determinación. En su silencio, una voz poderosa resonaba en su mente, prometiendo una venganza calculada, metódica, que haría sentir al opresor un mínimo del dolor que él había infligido. El juramento era un lazo inquebrantable con el hijo perdido. La decisión de Isabela no era un impulso irracional, sino una conclusión inevitable de su experiencia de vida. Años observando la crueldad del sistema, la jerarquía del poder y la vulnerabilidad de los oprimidos, todo encajó. El plan, aún embrionario, comenzaba a formarse en su mente como una compleja telaraña de observaciones y deducciones. Ella sabía que la violencia abierta sería un suicidio. Su fuerza residiría en la astucia, en la discreción, en el arte de usar las propias herramientas del opresor contra él. El nacimiento del plan era el renacimiento de Isabela, ahora una mujer consumida por un propósito sombrío, pero inquebrantable. El entierro de Joaquín ocurrió bajo el manto de la oscuridad, con solo unos pocos esclavos presentes. Era un ritual desolador, sin los lamentos ruidosos que solían acompañar tales pérdidas, sustituidos por un silencio pesado de luto y temor. Mientras la tierra cubría el pequeño cuerpo, Isabela no derramó una sola lágrima. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ardían con una resolución gélida. Era el sepelio de su hijo, pero también el sepelio de la Isabela que una vez conoció la resignación. De allí en adelante, la mujer que caminaría por la hacienda sería una sombra, una aparición, forjando una leyenda de venganza. Con el corazón hecho piedra, Isabela inició su preparación. En los días que siguieron a la tragedia, ella parecía haber regresado a su rutina, pero sus ojos, antes meros observadores, ahora eran escáneres atentos. Comenzó a mapear los movimientos del coronel Ignacio, de sus capataces y de los guardias. Observaba sus rutinas, sus puntos débiles, sus vicios. Su discapacidad auditiva, antes una barrera, se convirtió en una herramienta de camuflaje, permitiéndole moverse sin levantar sospechas. Ella memorizaba los sonidos de la hacienda, los olores, las sombras. Cada detalle era una pieza en el intrincado tablero que estaba montando en su mente. Ella no dudó en acercarse a otros esclavos, no para chismorreos triviales, sino para recolectar información crucial sobre sus blancos. En conversaciones aparentemente inocentes, extraía detalles sobre los horarios de sueño de los guardias, las preferencias alcohólicas de los capataces y los hábitos nocturnos del coronel. Las mujeres de la lavandería, los cocineros, los trabajadores del campo, cada uno, sin saberlo, contribuía a su intrincado mosaico. Ella observaba cómo la embriaguez volvía a los hombres más lentos, cómo la oscuridad de la noche cubría ciertas áreas de la hacienda, como el crujido de una puerta o el chirrido de una lámpara de aceite podía ser camuflado por el viento o por los sonidos de la naturaleza. El conocimiento era su arma más afilada.
La discapacidad auditiva de Isabela, antes una fuente de vulnerabilidad, se reveló como un ingenioso disfraz. Los capataces y el propio coronel, acostumbrados a ignorar su presencia, hablaban abiertamente cerca de ella, creyéndola ajena a sus palabras. Así, ella obtuvo información sobre la ubicación de llaves, los escondites de armas menores e incluso las rutas de patrulla más descuidadas. Cada susurro indiscreto, cada carcajada ebria, cada discusión acalorada, se convertía en un dato valioso en su mapa mental de la propiedad. Ella comprendió que el poder de la desatención era un aliado y que la invisibilidad, en su condición, era una armadura y una afilada hoja, lista para ser empuñada contra aquellos que la subestimaban. Ella se concentró en los principales objetivos: el coronel Ignacio, el capataz principal Horacio, conocido por su particular brutalidad, y los dos guardias que se turnaban la vigilancia nocturna más cercana a la casa grande. Ignacio, un hombre de hábitos rígidos, solía beber hasta tarde en su oficina, a menudo quedándose dormido allí. Horacio, por su parte, visitaba los barracones en las madrugadas, buscando presas para sus perversiones, un patrón que Isabela memorizó con repugnancia. Los guardias, perezosos y confiados en la inercia de los esclavos, se relajaban en sus puestos después de la medianoche. Ella tejió una red de rutinas y debilidades, sabiendo que la precisión sería la clave para su venganza, calculada e implacable. Con la fase de recolección de información concluida, Isabela entró en la fase de preparación física y mental. Por la noche, cuando la hacienda se sumergía en el silencio, ella practicaba sus movimientos en secreto. Descalza, se movía como una sombra entre las cabañas de los barracones, probando la agilidad de su cuerpo, la ligereza de sus pasos, la capacidad de escabullirse sin ser detectada. Ella calculaba las distancias, los tiempos de reacción, la fuerza necesaria para cada acto. Su mente, antes subyugada por el dolor, ahora era un cuartel general de estrategias, planeando cada golpe, cada distracción, cada paso de su coreografía mortal. La rabia era su combustible, la memoria de Joaquim, su fuerza motriz. Paralelamente, ella comenzó a preparar sus herramientas. No serían armas convencionales, sino objetos comunes transformados en instrumentos de justicia. Una piedra afilada, encontrada en el lecho del río y meticulosamente pulida hasta convertirla en una rústica cuchilla. Una mezcla de hierbas recogidas en el bosque, conocidas por sus propiedades entorpecedoras o fatales, cuidadosamente maceradas y almacenadas en un pequeño envoltorio de tela. Nudos de lianas resistentes y finas, entrenados para formar lazos. Cada artículo fue elegido con precisión macabra, estudiado en su potencial destructivo. Ella probaba la eficacia, la discreción, la capacidad de ser utilizado sin dejar rastros obvios, perfeccionando su arsenal de venganza silenciosa. Su determinación se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Ella enfrentaba el dolor del luto, no con resignación, sino transformándolo en una energía fría y contenida. En la soledad de la noche, visualizaba cada paso del plan, desde el acercamiento hasta la consumación. Probaba los nudos que haría, la efectividad del veneno en pequeños insectos, la discreción de sus pasos sobre la hierba húmeda. Si hubo miedo, lo reemplazó una determinación de hierro. No había cabida para la duda. El sufrimiento que sentía era su brújula, la imagen de su hijo, el grito silencioso que la impulsaba, grabado a fuego en su alma. Los días de preparación culminaron en un temple implacable. Se privó de sueño, de comida, sometiendo cuerpo y mente a un régimen espartano, forjándose en una máquina con un único propósito. Su mirada se volvió distante, pero enfocada, su expresión impasible. Ya no era la esclava atormentada, sino una depredadora paciente, esperando el momento justo para el ataque. La línea entre la vida y la muerte, entre la víctima y el verdugo, se volvió indistinta en su mente. Había cruzado el punto de no retorno, y lo único que importaba era la ejecución perfecta de su retribución, costara lo que costara. La oportunidad, como un macabro regalo del destino, finalmente se presentó. El coronel Ignacio anunció una fiesta de la cosecha,
una celebración anual que reunía a hacendados vecinos y a sus capataces. Sería una noche de excesos, de comida abundante, vino y distracciones. Los guardias estarían menos vigilantes, los capataces ebrios e Ignacio, ocupado en exhibir su opulencia y su poder. Las barracas de los esclavos serían obligadas a servir, y la atención de todos estaría volcada en la casa grande, en la música y el alboroto. Era el escenario perfecto para el teatro de sombras que Isabela había ensayado meticulosamente. El caos y la distracción serían sus mayores aliados. La tarde antes de la fiesta, Isabela tomó posición. Con la excusa de ayudar en la cocina y en la organización, mapeó los puntos de acceso, los escondites, las rutas de escape. Observó los últimos preparativos, las antorchas encendiéndose, las mesas poniéndose, los sirvientes corriendo de un lado para otro. Sus sentidos agudizados, aunque no el del oído, captaban cada movimiento, cada olor a madera quemada, a comida especiada, a vino. Escondió sus herramientas en lugares estratégicos, camufladas entre el inevitable desorden de la preparación. La ansiedad era un fuego frío en su vientre, pero la determinación la mantenía firme, inquebrantable, lista para su desenlace. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, la hacienda bullía con la llegada de los primeros invitados. Risas estridentes resonaban por la propiedad y la música de un rabel comenzó a llenar el aire. Isabela, en medio de la multitud de esclavos que servían, era una figura silenciosa y discreta. Nadie percibía la tormenta que se formaba en sus ojos. La noche de jolgorio para ellos sería la noche de purga para ella. Ella sintió el peso del momento, la delgada línea entre la espera y la acción. El escenario estaba montado, los actores en posición. El espectáculo de la venganza estaba a punto de empezar. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. Con la oscuridad de la noche cubriendo la hacienda, Isabela inició su acercamiento. El alboroto de la fiesta era un velo para sus movimientos. Ella se mezcló con los otros esclavos que transitaban entre la cocina y la casa grande, llevando bandejas y retirando sobras. Pero sus ojos, aunque bajos, registraban cada detalle. Su corazón latía a un ritmo constante, sin pánico, solo la cadencia de la determinación. Su mente estaba clara, enfocada únicamente en la secuencia de acciones que vendrían. Era una criatura de la noche, invisible a los ojos de los amos, moviéndose con la precisión de una cazadora, con el alma en un estado de calma gélida, inquebrantable en su propósito. Ella estaba donde tenía que estar. El aire estaba pesado con el olor a humo de cigarros, alcohol y la fragancia empalagosa de las flores de la decoración. La música y las conversaciones altas disimulaban cualquier pequeño ruido que ella pudiera hacer. Observó al coronel Ignacio, visiblemente ebrio, riendo a carcajadas en el centro del salón principal, rodeado de otros amos. Los capataces, incluyendo a Horacio, estaban más apartados, cerca de la mesa de bebidas, también perdidos en sus propias indulgencias. Los guardias, más relajados de lo normal, ocupaban posiciones estratégicas en la galería y los alrededores de la casa, pero sus ojos divagaban y sus posturas eran descuidadas. La escena era una invitación a la acción, un escenario perfecto para su intervención. Una brisa ligera soplaba, agitando las hojas de los árboles y las antorchas que iluminaban el patio, creando sombras danzantes que Isabela usaría a su favor. La luna, llena e imponente, derramaba su luz plateada sobre la hacienda, pero nubes dispersas ocasionalmente la cubrían, sumiendo el paisaje en breves momentos de oscuridad casi total. Esa alternancia de luz y sombra era un regalo, una herramienta natural para su discreción. El ambiente, cargado de una falsa alegría, exhalaba la complacencia de quienes se sentían seguros, inviolables. Esa misma complacencia sería la grieta en su armadura, la puerta que Isabela estaba a punto de romper con su venganza silenciosa. Su primer movimiento fue hacia la parte trasera de la casa, donde la cocina y la despensa estaban más aisladas,
y donde los guardias de la parte exterior de la propiedad eran más escasos. Verificó las rutas de escape internas, los armarios, los rincones oscuros. Escondió una de sus herramientas bajo una pila de leña seca, otra cerca de la bomba de agua. Cada acción era deliberada, sin prisa, pero con una eficiencia fría y calculada. La tensión aumentaba, no en nerviosismo, sino en una energía enfocada, casi espiritual. Ella sentía la inminencia del acto, la vibración del aire antes de una tormenta. La noche, para ella, no era de fiesta, sino de la cosecha de la retribución. Apuntó al guardia más cercano de la galería trasera, un hombre corpulento llamado Bento, conocido por su indolencia. Bento estaba recostado contra un pilar, con el arma relajada en sus manos, observando la fiesta con aire de aburrimiento. Era el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Isabela se movió hacia él con la naturalidad de quien cumple una tarea rutinaria. Llevaba una batea vacía, pero en su interior, bajo un trozo de tela, reposaba la piedra afilada, meticulosamente preparada para su propósito. Sus ojos escudriñaban el ambiente, calculando el momento perfecto, el punto ciego de la vigilancia. La música continuaba, y las risas, distantes, eran un sonido de fondo para la escena que se desarrollaba. Isabela pasó cerca de Bento, dejando caer la batea ruidosamente al suelo. El sonido del metal contra la madera hizo que el guardia se sobresaltara. Al agacharse para recoger la batea, ella se acercó lo suficiente para analizar al hombre, su proximidad a la entrada de la casa, la distancia de los demás. Era un movimiento ensayado, una distracción calculada para desviar su atención del ambiente y enfocarla en ella. La adrenalina pulsaba, pero ella mantenía el control, cada músculo tenso, cada sentido agudizado para la oportunidad que se abría ante ella. Bento, refunfuñando sobre la torpeza de la esclava, se estiró para ayudarla a recoger los pocos objetos esparcidos. Ese fue su error. Con la guardia baja y la atención desviada, se convirtió en presa fácil. Isabela, en un movimiento fluido y casi imperceptible, aprovechó la inclinación del guardia para posicionarse perfectamente detrás de él. Su mano derecha, antes ocupada con la batea, ahora sostenía firmemente la piedra afilada. El olor a alcohol que emanaba de Bento era fuerte. Inspiró, concentrándose. El primer paso de su venganza estaba a un suspiro de distancia, un acto silencioso en medio del bullicio de la celebración. El momento había llegado. El tintineo de copas y las carcajadas distantes ahogaban el sonido de sus propios latidos, o quizás era la sordera lo que los volvía inaudibles para ella. Sin embargo, ella sentía la vibración de la vida pulsando en sus venas. El cuerpo de Bento estaba ahora al alcance de su mano, una masa de complacencia y negligencia. Notó la respiración pesada del hombre, el sudor en la nuca expuesta, la vulnerabilidad flagrante. No había titubeo, ni miedo, solo la imagen vívida de Joaquim en su mente, un recordatorio cruel de lo que la llevaba a este momento. La decisión había sido tomada, y ahora era la hora de la ejecución, fría y precisa. En un movimiento que lo sorprendió a él y al guardia, Isabela levantó la piedra con una fuerza inesperada y asestó un golpe certero en la base del cráneo de Bento. No hubo grito, solo un sonido sordo de hueso y carne, y un colapso súbito. El cuerpo del guardia se desplomó sin vida, golpeando el suelo con un golpe sordo, pero camuflado por el bullicio de la fiesta. La piedra, aún en su mano, goteaba un líquido oscuro y caliente. Ella actuó por instinto y entrenamiento, sin dudar. El primer eslabón de la cadena había sido roto, y la satisfacción que sintió fue amarga, pero innegable, un sabor a justicia que empezó a llenar el vacío en su alma. Isabela no perdió ni un segundo. Con una rapidez asombrosa, arrastró el cuerpo inerte de Bento detrás de los pilares, a un área más oscura y cubierta por una densa maleza. Su pequeño cuerpo, antes frágil, parecía infundido de una fuerza sobrenatural, impulsada por la adrenalina y el propósito. Verificó el pulso del hombre. Ya no había. Tomó el arma que Bento portaba, un machete rústico, y la escondió bajo su propio cuerpo, antes de camuflar el lugar con ramas secas y hojas. La sangre en el suelo fue rápidamente cubierta por la tierra y los escombros,
borrando cualquier rastro inmediato. El corazón de la fiesta continuaba, ajeno a la primera baja en sus filas. No hubo resistencia, no hubo lucha, solo la fría eficiencia de un acto quirúrgico de venganza. La ausencia de sonido, un regalo en su condición, le permitió operar sin la aprehensión de ser escuchada. Lo que importaba era la visualización, el movimiento, la sensación del cuerpo cediendo. La consumación de este primer acto trajo una sensación de alivio momentáneo, como si una parte del peso en su alma se hubiera descargado. Pero ella sabía que era solo el principio. El olor a sangre, aunque tenue, era un recordatorio punzante, una promesa cumplida y el preludio de los actos que aún estaban por venir. La noche era joven y la retribución hambrienta. Respiró hondo, sintiendo el aire pesado de la noche, y ajustó el pequeño puñal que había tomado de Bento, sujetándolo firmemente a su cintura. El lugar de la primera eliminación estaba seguro, camuflado. Nadie notaría la ausencia del guardia en un buen rato, inmersos como estaban en la atmósfera festiva. Su próximo objetivo sería el capataz mayor Horacio. Isabela había notado que él se alejaba periódicamente de la fiesta para orinar en los arbustos cercanos al lateral de la casa, lejos de los ojos de los invitados. Era una falla de costumbre, un punto vulnerable que ella había mapeado. La cacería continuaba, silenciosa e implacable, bajo el manto de la noche de luna. Ella se movió en dirección a los arbustos, manteniéndose en las sombras, su silueta casi indistinguible de la oscuridad. Los sonidos de la fiesta disminuían a medida que ella se alejaba, y el sonido de los grillos y el viento en los árboles llenaba el aire. Su conocimiento de los atajos y rincones de la hacienda era impecable, fruto de años de observación y de una vida entera de invisibilidad forzada. Se escondió detrás de un gran arbusto de jazmín, cuyas flores blancas exhalaban un perfume dulzón, un contraste macabro con la sombría intención que la guiaba. Ella esperaría allí paciente, hasta que Horacio cometiera su error predecible. La trampa estaba tendida y la presa se acercaba. Horacio, el capataz principal, salió del festejo con la predecible necesidad. Su cuerpo robusto se tambaleaba un poco, un efecto del vino y el jolgorio de la noche, pero su mente estaba fija en el alivio inminente. Se dirigía, sin prisa, al exacto arbusto de jazmín donde el protagonista esperaba invisible y letal. El bullicio de la fiesta disminuía con sus pasos, reemplazado por el silencio opresivo de las afueras de la hacienda. El protagonista observaba cada movimiento, cada vaivén, cada detalle de la figura que se acercaba, la respiración contenida, el cuerpo tenso, pero listo para reventar en acción. Veía la arrogancia en cada paso de Horacio, el mismo desdén que por años había aplastado a Joaquín y a tantos otros. Era la visión de un depredador esperando el momento exacto para atacar, un ritual que había ensayado 1000 veces en su mente por días. Horacio finalmente se detuvo, dándole la espalda al arbusto, aliviado, despreocupado, inmerso en su propia satisfacción momentánea. La escena era un cliché de vulnerabilidad que el protagonista había explotado innumerables veces en su planificación. No había vacilación, ni un temblor. La decisión ya estaba tomada desde hacía mucho, y la emoción se había cauterizado, reemplazada por una frialdad calculadora. En un movimiento fluido y casi inaudible, el protagonista saltó de su escondite. La velocidad era impresionante, una explosión de energía contenida que se manifestó con una precisión quirúrgica. Era una sombra que se despegaba de la oscuridad misma, con la intención más cruda y fundamental grabada en cada fibra de su ser. Sin margen de error, la mano fuerte del protagonista, curtida por años de trabajo forzado y ahora entrenada para matar, cubrió la boca de Horacio antes de que cualquier sonido pudiera escapar, ahogando el grito que amenazaba con romper el silencio de la noche. El otro brazo se enredó en el cuello del capataz, jalándolo hacia atrás contra el cuerpo del atacante, inmovilizándolo al instante. La sorpresa y la confusión se le pintaron en los ojos desorbitados a Horacio, que intentaba forcejear, los brazos agitados en el aire, desesperado por liberarse del abrazo mortal. Pero el protagonista era inquebrantable, la fuerza de su venganza canalizada en cada músculo, en cada tendón.
El jazmín, ahora, ya no era dulce, sino un presagio de muerte que flotaba en el ambiente. La lucha de Horacio era visceral, pero inútil. Su cuerpo pesado y torpe, borracho y desprevenido, no era rival para la agilidad y la determinación implacable del protagonista. Las piernas de Horacio pataleaban en el aire y contra el suelo, sus talones rascando la tierra en un intento vano de encontrar apoyo, pero estaba suspendido, su vida atrapada en el estrangulamiento. Gritos ahogados burbujeaban de su garganta, convertidos en lamentos roncos por el brazo firme que le cortaba la respiración. El protagonista no vacilaba, los ojos fijos en la oscuridad, ignorando el pánico frenético de la víctima. Para él, Horacio ya no era un hombre, sino un símbolo, el cuerpo de un opresor que finalmente pagaba por sus crímenes y por los de los suyos. Con Horacio todavía forcejeando, el protagonista, sin el menor rastro de vacilación, buscó el puñal que le había quitado a Bento, ahora una extensión de su propia ira silenciosa. La hoja, afilada y fría, emergió con un brillo pálido bajo la luz tenue de la luna, un espectáculo macabro para el capataz principal. En un movimiento preciso e inmisericorde, el puñal penetró la carne, no una, sino varias veces, en puntos vitales, elegidos con un conocimiento brutal de la anatomía. No había furia descontrolada, solo la fría ejecución de una tarea. Cada golpe era un recordatorio del sufrimiento de Joaquín, una retribución calculada que marcaba el fin de una era de impunidad y el ascenso de una justicia primitiva e inquebrantable. Los espasmos de Horacio disminuyeron de repente, transformándose en un temblor final antes de que su cuerpo perdiera la rigidez, resbalando sin vida de las manos del protagonista. Cayó en un montón inerte, la cabeza ladeada, los ojos todavía abiertos, fijos en un punto distante del cielo estrellado, como si intentara comprender la vertiginosa caída. El protagonista lo soltó, observando la figura caída por un instante, sin emoción aparente. La respiración controlada, el latido del corazón regular. No había el menor rastro de remordimiento o satisfacción, solo la constatación de que otra etapa había terminado. Era un paso adelante en la jornada, y el peso de los cuerpos que dejaba atrás no era una carga, sino la ligereza de la venganza en progreso. El cuerpo de Horacio fue arrastrado con fría eficiencia a lo más denso del arbusto, escondido bajo el follaje espeso y húmedo. El protagonista usó ramas y hojas caídas para camuflar aún más a la víctima, asegurándose de que el hallazgo no fuera inmediato. Inspeccionó el suelo en busca de rastros visibles, borrando cualquier marca de lucha o sangre que pudiera delatar la escena. El puñal fue limpiado en la tierra y luego en la propia ropa del capataz, eliminando el rastro más obvio. Su mente ya estaba en el siguiente paso, en el próximo objetivo. No había tiempo para la contemplación, solo para la implacable ejecución del plan que había germinado en su alma. La noche era cómplice y el tiempo un aliado crucial. Al alejarse del lugar, el protagonista sintió un endurecimiento aún mayor en su determinación. La muerte de Horacio, así como la de Bento, no era un fin en sí mismo, sino un medio, un sacrificio necesario en el altar de la retribución. Su foco ahora se volvía hacia el capitán Elías, el capataz cruel y arbitrario, una figura de autoridad temida incluso por los otros capataces, cuya brutalidad había marcado innumerables vidas en la hacienda. Él sabía que Elías era más vigilante, más astuto, y su eliminación requeriría un enfoque aún más calculado y preciso. Pero el miedo había sido expulsado, reemplazado por una audacia fría e inquebrantable. Con cada vida cegada, la convicción del protagonista se volvía más sólida, más invencible. El capitán Elías era el epítome de la tiranía, conocido por su látigo siempre a la mano, y su voz que rajaba el aire con órdenes crueles, era la encarnación del sufrimiento diario en la propiedad. El protagonista tenía recuerdos vívidos de Elías, riendo mientras imponía castigos inhumanos, y la imagen de Joaquín bajo el látigo del capitán era una cicatriz en su mente. Elías raramente se mezclaba en la fiesta, prefiriendo la soledad del balcón superior de la casa grande, desde donde observaba todo con una mirada desconfiada. Su desconfianza natural
impidiéndole dejarse llevar por la euforia de los demás. Este hábito, sin embargo, no era una ventaja para Elías, sino un punto de observación crucial para el protagonista. El plan para el capitán Elías requería sutileza. El protagonista sabía que confrontarlo abiertamente en el balcón superior sería un suicidio. En vez de eso, explotaría la rutina nocturna del capataz, conocida por su necesidad de inspeccionar los alrededores de la casa antes de retirarse. Un último acto de control. A Elías le gustaba asegurarse de que todos los portones estuvieran cerrados y que no saliera humo sospechoso del barracón. Este sería el momento. El protagonista imaginó el camino de Elías, los puntos ciegos de la iluminación, las sombras que se extendían de los grandes robles. Su enfoque sería indirecto, usando el propio sentido del deber de Elías contra él, guiándolo hacia un encuentro inevitable y fatal. El protagonista se movió con la fluidez de un depredador, evitando los destellos de luz que escapaban de las ventanas de la casa grande y los sonidos esporádicos que rompían la noche. La música, antes vibrante, ahora parecía un eco distante, ahogada por la creciente tensión de su misión. Circundó la edificación principal, buscando la parte trasera, donde la densidad de los árboles ofrecía mayor cobertura. Desde allí, podría observar el movimiento de Elías sin ser detectado. Cada paso era calculado, cada sombra, un refugio. Era una entidad de venganza, invisible e inaudible, moviéndose en un ballet mortal a través de la propiedad que pronto sería manchada por su rastro. La paciencia era un arma tan afilada como el puñal. Posicionado detrás de un árbol de tronco grueso, el protagonista observaba el balcón. Tardó, pero finalmente la figura del capitán Elías surgió, su silueta imponente contra la luz parpadeante de las antorchas. Caminaba de un lado a otro, un puro entre los dedos, los ojos escudriñando la oscuridad, siempre en busca de alguna irregularidad. El protagonista percibía la impaciencia y la vigilancia de Elías, características que lo hacían peligroso, pero también predecible en su rutina. Esperaría a que Elías bajara, a que su ronda lo llevara a la trampa preparada en las sombras de la noche. La venganza, para el protagonista, era un arte de paciencia y de explotación de la predictibilidad ajena. El protagonista había notado un punto específico en el sendero de ronda de Elías, una pequeña curva flanqueada por arbustos altos y un viejo árbol caído, un lugar perfecto para una emboscada. Era allí donde la luz de la luna era más tenue y el sonido de los grillos más intenso, ahogando otros ruidos. Con movimientos silenciosos, colocó algunas ramas caídas para crear una barrera sutil, una distracción momentánea que obligaría a Elías a bajar el paso, a mirar hacia abajo, a romper su ritmo, aunque fuera por un segundo. Sería el instante que el protagonista necesitaba. El puñal, limpio y sediento, estaba seguro en su mano. Todo estaba listo para el tercer acto de esa noche de retribución.